A lo largo de la historia han existido muchísimos personajes considerados verdaderos videntes, personas que hacían profecías sobre el futuro de toda la humanidad. Algunos de los más famosos de esta categoría han sido Nostradamus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Jacob Lorber y Baba Vanga, entre tantos videntes y proclamados profetas. Hay algunos personajes mucho menos conocidos respecto a los antes citados que habrían hecho profecías muy particulares y que se han cumplido con increíble exactitud. Pero más allá de las profecías sobre guerras mundiales, Albert Pike también reveló verdades prohibidas que conectan dos de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia: los Templarios y la Orden Rosacruz. Estas revelaciones han sido ocultadas durante siglos por aquellos que prefieren mantener a la humanidad en la ignorancia sobre el verdadero poder que ha estado moldeando nuestro destino desde las sombras. Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston. Estudió en Harvard y luego prestó servicio como general de brigada del ejército confederado. Según los registros históricos, Pike es descrito como un genio capaz de leer y escribir en 16 idiomas diferentes, masón del grado 33. Fue uno de los padres fundadores y jefe del rito escocés antiguo y aceptado, ocupando el rol de comandante supremo de la masonería americana desde 1859 hasta 1891, el 3 de junio de 1866. Después de la Guerra Civil, fue encarcelado por traición y finalmente indultado por el 17º presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, con quien tuvo un encuentro al día siguiente en la Casa Blanca. Probablemente el nombre Andrew Johnson suene familiar para quienes saben que fue el sucesor de Abraham Lincoln después de su asesinato, y era casualmente un masón como Albert Pike. En 1869 fue también el líder de los caballeros del Ku Klux Klan, y en 1871 escribió las 861 páginas del Manual Masónico, conocido como Moral y Dogma del rito antiguo y aceptado de la masonería. Como la mayoría de los ocultistas líderes de grupos secretos, Albert Pike decía tener un espíritu guía que le dispensaba sabiduría en su vida y lo guiaba hacia el camino de un nuevo orden mundial. Pero lo que muy pocos saben es que este mismo espíritu guía le reveló secretos devastadores sobre la verdadera conexión entre los Templarios y los Rosacruces, una conexión que había sido deliberadamente ocultada por ambas órdenes para proteger el secreto más peligroso de la historia de la humanidad. Para entender las revelaciones prohibidas de Pike, debemos primero comprender que fueron realmente los Templarios. Oficialmente, los Caballeros Templarios fueron fundados en 1119, Hugh de Paynes y 8 compañeros para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, Pike reveló que esta era solo una fachada para ocultar su verdadero propósito. Los templarios no fueron a Jerusalén para proteger peregrinos, sino para excavar debajo del Templo de Salomón, en busca de conocimientos y artefactos específicos que habían sido ocultados allí durante siglos. Según Pike, estos conocimientos incluían textos sagrados de civilizaciones perdidas, fórmulas alquímicas para la transmutación de metales, y lo más importante de todo, instrucciones detalladas sobre cómo contactar con entidades no humanas, que poseían sabiduría superior. Durante 9 años, los templarios excavaron en secreto bajo el monte del templo, supuestamente sin encontrar nada de valor. Pero Pike reveló que esto era una mentira deliberada. Los templarios encontraron exactamente lo que estaban buscando: una biblioteca completa de conocimientos esotéricos que incluía textos de la Atlántida, manuscritos egipcios sobre magia práctica y documentos que revelaban la verdadera historia de la humanidad. Más perturbador aún, encontraron evidencia física de que la Tierra había sido visitada y colonizada
por seres de otros mundos en el pasado, y que estos seres habían establecido linajes específicos entre los humanos para mantener su influencia a través de los siglos. Con este conocimiento prohibido, los templarios se convirtieron rápidamente en la organización más poderosa de Europa. Su riqueza no provenía únicamente de las donaciones de nobles piadosos o de sus actividades bancarias, sino del uso de fórmulas alquímicas que les permitían literalmente transformar metales base en oro. Pike describía rituales específicos que los templarios realizaban en la oscuridad total de sus comandancias, rituales que invocaban a las mismas entidades que habían dejado instrucciones bajo el templo de Salomón. Estas entidades, que los templarios llamaban los antiguos, les proporcionaban conocimientos sobre eventos futuros, permitiéndoles posicionarse ventajosamente en conflictos políticos y económicos. Pero el poder de los templarios también atrajo enemigos poderosos. El rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V no actuaron contra los templarios por codicia o envidia, como sostiene la historia oficial. Según Pike, actuaron porque habían descubierto la verdadera naturaleza de los rituales templarios y se dieron cuenta de que la orden había sido completamente infiltrada por fuerzas no humanas. El 13 de octubre de 1307, cuando los templarios fueron arrestados masivamente, no fue una simple confiscación de bienes, sino un intento desesperado de contener una amenaza que había crecido más allá de todo control humano. Sin embargo, Pike reveló que los líderes templarios habían anticipado esta persecución. Meses antes de los arrestos, habían dispersado secretamente sus tesoros más valiosos y, más importante aún, habían evacuado a los miembros más iniciados de la orden a lugares seguros. Algunos huyeron a Escocia, donde fueron protegidos por Robert de Bruce. Otros se refugiaron en Portugal, donde la orden cambió de nombre, pero continuó operando. Pero el grupo más significativo, según Pike, huyó a regiones remotas de Suiza y Alemania, donde comenzaron a operar bajo una nueva identidad que eventualmente se convertiría en la Orden Rosacruz. La conexión entre templarios y rosacruces, revelada por Pike, es mucho más profunda que una simple continuación histórica. Los rosacruces no fueron fundados en el siglo XIV como una nueva orden espiritual, sino que fueron la evolución natural de los templarios supervivientes que habían aprendido de los errores del pasado, mientras que los templarios habían operado abiertamente, acumulando poder y riqueza visible que eventualmente atrajo la atención hostil. Los rosacruces adoptaron una estrategia completamente diferente: la infiltración invisible y el control. Desde las sombras, Pike describía cómo los rosacruces preservaron meticulosamente todos los conocimientos templarios, incluyendo los textos más peligrosos encontrados bajo el templo de Salomón. Pero más que simplemente preservar estos conocimientos, los expandieron. Los rosacruces establecieron una red de escuelas secretas en toda Europa, donde se estudiaban no solo los textos antiguos, sino también nuevas formas de aplicar estos conocimientos a la manipulación de sociedades enteras. Desarrollaron técnicas sofisticadas de control mental masivo, métodos para influir en líderes políticos sin que estos se dieran cuenta, y sistemas complejos para orquestar eventos históricos que parecían naturales, pero que en realidad seguían un plan maestro cuidadosamente diseñado. La revelación más impactante de Pike sobre la conexión templarios-rosacruces se refería a los verdaderos objetivos de ambas órdenes. Ni los templarios ni los rosacruces estaban interesados en el poder terrenal por sí mismo. Su objetivo final era preparar la tierra para el regreso de los antiguos, las entidades no humanas que habían dejado instrucciones bajo el templo de Salomón. Según Pike, estos seres habían abandonado físicamente la tierra hace milenios, pero habían prometido regresar cuando las condiciones fueran apropiadas. Los templarios y posteriormente los rosacruces habían sido elegidos como sus agentes para crear estas condiciones. Pike
reveló que el símbolo de la rosa y la cruz no era meramente una metáfora espiritual, sino un diagrama técnico específico. La rosa representaba un portal dimensional que podía ser abierto mediante rituales específicos, mientras que la cruz representaba las coordenadas exactas en el espacio-tiempo donde este portal debía ser activado. Los Rosacruces habían estado trabajando durante siglos para construir una red global de estos portales, ubicándolos estratégicamente en lugares de poder geomántico específicos, catedrales góticas, monumentos masónicos y edificios gubernamentales importantes no fueron construidos por motivos arquitectónicos o políticos, sino como componentes de una red interdimensional que eventualmente permitiría el regreso masivo de los antiguos a la conexión entre templarios y rosacruces. También explicaba muchos eventos históricos que habían desconcertado a los historiadores durante siglos. La Reforma Protestante no fue una revolución religiosa espontánea, sino una operación cuidadosamente orquestada por los Rosacruces para debilitar el poder de la Iglesia Católica, que había comenzado a sospechar sobre sus actividades. Martin Lutero, según Pike, había sido contactado y manipulado por agentes Rosacruces que le proporcionaron información comprometedora sobre la corrupción papal y lo apoyaron estratégicamente para asegurar que su rebelión tuviera éxito. Pausa aquí por un momento. Sé que ya has tenido esa sensación, esa opresión en el pecho, cuando te das cuenta de que te contaron una versión editada de la historia. Ya te has quedado despierto de madrugada investigando sobre Albert Pike, tratando de unir las piezas, y te sentiste completamente solo en esa búsqueda. ¿No estás loco? ¿No estás exagerando? Esa inquietud que sientes es real, y quiero que sepas que cientos de personas que ven este canal sienten exactamente lo mismo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el primer momento en que sospechaste que la historia oficial sobre figuras como Pike estaba incompleta? Escribe así: mi despertar fue... y cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este viaje. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la verdad. And similarly, la Revolución Francesa tampoco fue una rebelión popular espontánea contra la tiranía monárquica. Pike reveló que los Rosacruces habían estado infiltrando las logias masónicas francesas durante décadas, radicalizando a los miembros y preparándolos para una revolución que serviría a sus propósitos. El objetivo no era liberar al pueblo francés, sino destruir las estructuras tradicionales de poder que habían resistido la infiltración Rosacruz. La guillotina no fue inventada por motivos humanitarios, sino porque los Rosacruces necesitaban una forma específica de ejecución que liberara energía espiritual, de manera que pudiera ser canalizada hacia sus rituales dimensionales. And Pike también reveló detalles perturbadores sobre cómo los Rosacruces habían preservado y expandido los conocimientos templarios sobre control financiero. Los templarios habían sido pioneros en el desarrollo de sistemas bancarios modernos, pero los Rosacruces perfeccionaron estos sistemas hasta convertirlos en armas de dominación mundial. Pike describía cómo los Rosacruces habían establecido una red de bancos familiares que operaban de manera coordinada para manipular las economías nacionales. Estas familias bancarias no competían entre sí, como parecía externamente, sino que seguían directivas centralizadas emitidas por el círculo interno. Rosacruz. El control de la información también fue perfeccionado por los Rosacruces, basándose en técnicas desarrolladas originalmente por los templarios. Pike reveló que los Rosacruces habían estado infiltrando sistemáticamente universidades, editoriales y más tarde periódicos para controlar qué información llegaba al público general. No se trataba simplemente de censura, sino de algo mucho más sofisticado: a la creación de narrativas falsas
que dirigían la atención pública, lejos de sus actividades reales, mientras simultáneamente promovían ideas que preparaban psicológicamente a las masas para aceptar, eventualmente, su autoridad. Una de las revelaciones más escalofriantes de Pike se refería a los experimentos que los Rosacruces habían estado realizando con conocimientos templarios sobre manipulación dimensional, usando técnicas preservadas de los textos encontrados bajo el Templo de Salomón. Los Rosacruces habían aprendido a abrir portales temporales limitados que les permitían obtener información sobre eventos futuros. Pike describía rituales específicos realizados en fechas astronómicas precisas, donde los iniciados Rosacruces más avanzados entraban en trances profundos y recibían visiones detalladas de posibles futuros. Esta capacidad de ver hacia adelante explicaba la precisión inquietante de muchas predicciones asociadas con ambas órdenes. Pike también reveló que los Rosacruces habían identificado individuos específicos a lo largo de la historia que poseían capacidades psíquicas naturales excepcionales. Estos individuos eran secretamente contactados y reclutados, no necesariamente como miembros formales de la orden, sino como profetas útiles que podían ser manipulados para hacer predicciones que servían a los propósitos Rosacruces. Nostradamus, según Pike, había sido uno de estos profetas manipulados, alimentado con información obtenida a través de los portales temporales Rosacruces, y luego alentado a publicar sus visiones de manera que parecieran predicciones místicas independientes a la influencia combinada de templarios y Rosacruces en el desarrollo de la ciencia moderna. También fue expuesta por Pike muchos de los avances científicos que habían revolucionado la comprensión humana del universo no habían surgido de investigación independiente, sino que habían sido filtrados gradualmente desde los conocimientos preservados de civilizaciones antiguas. Los Rosacruces habían estado dosificando cuidadosamente la liberación de estos conocimientos, asegurándose de que la humanidad avanzara tecnológicamente a un ritmo que sirviera a sus planes, pero sin desarrollar la sabiduría espiritual necesaria para usar esta tecnología responsablemente. Pike describía cómo los Rosacruces habían estado particularmente interesados en el desarrollo de tecnologías de comunicación y transporte, no porque estas tecnologías mejoraran la vida humana, sino porque eran necesarias para coordinar la activación simultánea de su red global de portales dimensionales. El desarrollo del telégrafo, según Pike, había sido secretamente financiado y dirigido por intereses Rosacruces, que necesitaban un sistema de comunicación instantánea para sincronizar rituales en diferentes continentes. La revelación más perturbadora de Pike sobre la conexión templario-Rosacruces se refería a sus planes para el siglo XX y más allá. Ambas órdenes habían estado trabajando hacia lo que Pike llamaba la Gran Convergencia, un evento donde todos sus siglos de preparación culminarían en la apertura masiva de portales dimensionales que permitirían el regreso de los antiguos. Pike reveló que las 3 guerras mundiales que había predicho no eran eventos independientes, sino fases específicas de preparación para esta convergencia final. La Primera Guerra Mundial había sido diseñada para derrocar las monarquías europeas tradicionales que habían resistido la infiltración Rosacruz y reemplazarlas con gobiernos más manipulables. La Segunda Guerra Mundial había servido para crear el Estado de Israel en Palestina, no por motivos religiosos o humanitarios, sino porque Jerusalén era el sitio de poder geomántico más importante para los rituales de apertura dimensional. La Tercera Guerra Mundial, que Pike predijo enfrentaría el Islam contra el sionismo, serviría para crear el caos necesario para justificar la imposición de un gobierno mundial, que sería secretamente controlado por los Rosacruces. Pike también reveló que los Rosacruces habían estado experimentando con tecnologías híbridas que combinaban conocimientos templarios antiguos con ciencia moderna.
Estas tecnologías incluían dispositivos capaces de amplificar las capacidades psíquicas humanas, máquinas que podían manipular la realidad a nivel cuántico, y lo más perturbador de todo, sistemas que podían transferir conciencias no humanas a cuerpos humanos preparados. Según Pike, los líderes rosacruces más avanzados ya no eran completamente humanos, sino híbridos, que albergaban conciencias de los antiguos en cuerpos físicos terrestres. La estructura organizacional combinada de templarios y rosacruces, según Pike, era mucho más compleja de lo que la mayoría de investigadores habían imaginado, mientras que los niveles externos de ambas órdenes incluían miembros sinceros que creían genuinamente estar participando en organizaciones espirituales benevolentes. Los círculos internos operaban con objetivos completamente diferentes. Pike describía una jerarquía de iniciación de 13 niveles, donde solo aquellos que alcanzaban los 3 niveles superiores tenían acceso a la verdad completa sobre los objetivos reales de las órdenes en los niveles inferiores. Los estudiaban filosofía hermética, simbolismo religioso y prácticas meditativas básicas. En los niveles intermedios se introducían conceptos sobre magia práctica, manipulación de energías sutiles y técnicas de influencia psicológica. Pero solo en los niveles superiores se revelaba la verdad sobre los antiguos, los portales dimensionales y el plan para la transformación completa de la humanidad. Aquellos que reaccionaban negativamente a estas revelaciones simplemente desaparecían. Sus muertes arregladas para aparecer accidentes o suicidios. Sam Pike también reveló que ambas órdenes habían estado infiltrando sistemáticamente otras organizaciones esotéricas y religiosas para usar sus recursos y membresías para sus propios fines. La masonería, según Pike, había sido completamente penetrada por elementos rosacruces desde el siglo XVIII. Muchas iglesias cristianas, especialmente las denominaciones protestantes, habían sido infiltradas por agentes que promovían interpretaciones teológicas que inconscientemente preparaban a los fieles para aceptar eventualmente una nueva religión mundial. Incluso movimientos aparentemente opuestos, como el ateísmo científico y el fundamentalismo religioso, habían sido secretamente fomentados por los rosacruces, porque ambos extremos servían para crear el conflicto y la polarización necesarios para justificar su síntesis final. Las revelaciones de Pike sobre la verdad prohibida de templarios y rosacruces también explicaban muchos misterios arqueológicos y históricos que la academia convencional había sido incapaz de resolver. Construcciones antiguas como las pirámides de Egipto, Stonehenge y los templos de Angkor no habían sido construidos por las civilizaciones a las que se atribuían, sino por los antiguos, usando tecnologías avanzadas. Estos sitios habían sido diseñados como componentes de una red global de control dimensional que los templarios habían redescubierto y que los rosacruces estaban completando a los conocimientos templarios preservados por los rosacruces también. Incluían mapas detallados de civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria. Según Pike, estas civilizaciones no habían sido destruidas por catástrofes naturales, sino que habían sido eliminadas deliberadamente por los antiguos, cuando sus habitantes habían desarrollado demasiada independencia espiritual en la historia. De estas destrucciones servía como advertencia y como modelo para lo que los antiguos estaban planeando hacer con la civilización humana actual, si no se sometía voluntariamente a su autoridad. Pike reveló que los rosacruces habían estado usando conocimientos templarios para identificar y controlar linajes genéticos específicos que descendían de uniones entre humanos antiguos y los antiguos. Estas familias híbridas poseían capacidades psíquicas naturales superiores y eran sistemáticamente colocadas en posiciones de poder en gobiernos, corporaciones y instituciones religiosas. La concentración aparentemente coincidental de poder en ciertas familias durante siglos
no era resultado de talento o suerte, sino de manipulación genética y social cuidadosamente orquestada a la revelación final de Pike sobre la conexión Templarios-Rosacruces era la más aterradora de todas. Según él, los antiguos no planeaban simplemente regresar a la Tierra como visitantes o conquistadores, sino que pretendían fusionarse permanentemente con la realidad terrestre, transformando el planeta en algo completamente diferente. Proceso requería no solo la apertura de portales dimensionales, sino la alteración fundamental de la conciencia humana colectiva. La humanidad no sería destruida, sino transformada en una forma de existencia híbrida, que serviría como extensión física de los antiguos en las técnicas. Para lograr esta transformación, incluían la contaminación gradual del suministro de alimentos y agua con sustancias que alterarían la química cerebral humana, la exposición masiva a frecuencias electromagnéticas específicas que afectarían la actividad neural, y la implementación de tecnologías de realidad virtual que, gradualmente, reemplazarían la percepción natural de la realidad, con una versión artificial controlada por los antiguos. Pike advirtió que estos procesos ya habían comenzado en su época y que se acelerarían dramáticamente en los siglos siguientes a hoy. Cuando observamos el mundo con los ojos abiertos por las revelaciones de Pike sobre la verdad prohibida de Templarios y Rosacruces, es imposible no reconocer los patrones que él describió. La globalización económica que concentra poder en unas pocas corporaciones multinacionales, el desarrollo de tecnologías de vigilancia masiva que monitorean cada aspecto de la vida humana, la promoción de ideologías que erosionan las identidades nacionales y religiosas tradicionales, y la aparición de fenómenos inexplicados que sugieren actividad interdimensional creciente. Todo esto encaja perturbadoramente con el plan que Pike reveló hace más de un siglo. La pregunta que nos enfrentamos no es si las revelaciones de Pike sobre Templarios y Rosacruces eran precisas, sino si ya es demasiado tarde para cambiar el destino que estas órdenes han estado orquestando durante siglos. ¿Tendremos la sabiduría y el coraje para reconocer la verdad prohibida y actuar antes de que la gran convergencia se complete? ¿O estamos destinados a convertirnos en las extensiones inconscientes de los antiguos, perdiendo para siempre lo que significa ser verdaderamente humano? Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo nuestro futuro, sino la naturaleza misma de la realidad en la que nuestros descendientes vivirán. Si has llegado hasta aquí, es porque al igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. No estás solo en este viaje hacia la verdad. Aquí en el canal, creamos una comunidad de personas que cuestionan, que investiga, que no se conforman con respuestas superficiales sobre figuras como Albert Pike y los misterios que rodean su influencia. Al suscribirte, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un grupo de personas que entienden tu sed de conocimiento y tu necesidad de respuestas reales. Cada semana traigo nuevos contenidos investigativos, documentos raramente discutidos y conexiones que la historia mainstream prefiere ignorar. Presiona el botón de suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a desentrañar los secretos que moldearon el mundo en el que vivimos. Tu curiosidad merece ser alimentada con información de calidad.